Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Ausentes. Una semana más, esta casa y quien les habla, realizamos un servicio público con todo el equipo para seguir acercando las historias de los familiares de las personas desaparecidas y de ellas sin causa aparente aquí en nuestro programa, en Ausentes. Un programa que ustedes pueden comentar en redes sociales, lo pueden hacer en Facebook, en Twitter o en Instagram. Tienen ahí los perfiles en pantalla para que puedan comentar todo aquello que suceda en el programa, si tienen alguna alerta o algún caso del que quieren que nos hagamos eco o quieren apoyar a las familias. Las redes sociales hoy en día es una forma maravillosa de compartir las alertas y de hacer llegar más cerca también todo ese mensaje. Nos pueden llamar en directo, siempre les invito a que lo hagan y me gustaría que lo hicieran, especialmente este mes, ya les contaré por qué. 951 15 0010, 951 15 0011, 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Sé que son muchas las personas que nos siguen desde todas nuestras delegaciones en Andalucía, a las que paso a saludar, como siempre, a Córdoba, a Sevilla, a Granada, a Linares, a Málaga, a todos los que nos están viendo. Algunos de fiestas también estos días, por las cruces o por la feria. Pero pararse a pensar y darle voz a las familias es importantísimo. Por eso tienen ese teléfono y tienen una línea de WhatsApp que no busca otra cosa que ustedes puedan acercarse también a nosotros, que puedan darnos alguna información más o que puedan aportar alguna pista. Ese 744-600-713, 744-600-713, esa línea de WhatsApp que ponemos también a su servicio. Dice una canción maravillosa de Víctor Manuel: ¿cómo voy a olvidarme de esas familias rotas, verdad? Pues de tantos invisibles. Pues nosotros aquí le damos luz. Y es un compromiso firme que como periodista lo he tenido desde que me acerqué a la causa de los desaparecidos sin causa aparente. Y la voy a tener siempre. Y conocer la historia de Alberto, hermano de Belén Elvira, pues nos acerca a que irnos al año 1973, a ese 3 de julio, cuando él tenía solo 13 años, y iba al restaurante de sus padres. En ese momento desaparece en Tierras Canarias y es del año 73, desaparecidos de larga duración que tienen que seguir estando en el recuerdo y presentes. Y además con Belén Elvira, que es una gran voz de nuestro país, que ha puesto voz a la causa de los desaparecidos en televisión y que ha puesto voz, como vimos el otro día en el Congreso y hoy en el Senado, perdón, en el acto del 9M, y hoy incluso podremos recordar un poquito sobre eso. Belén Elvira, que la semana pasada no podía acompañarnos por compromisos profesionales, hoy está con nosotros. Belén, bienvenida, buenas tardes, bienvenida a Ausentes. Hola, buenas tardes. Un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros y compartir y empatizar. Empatizar, esa palabra tan importante, Belén, más si cabe cuando han pasado tantos años y la empatía se vuelve tan importante, ¿verdad? Sí, porque es un dolor que quizás un poco inocente, ¿no? Somos incapaces de ponernos en el lugar de esa persona hasta que no nos pase, porque como es algo fuera del ser humano, porque cuando fallece un familiar, las personas estamos entrenadas a tener ese periodo de duelo, pero cuando desaparece un familiar, esa agonía, ese desespero, no hay entrenamiento, te invade por sorpresa y no sabes cómo gestionarlo. Por lo tanto, la empatía es muy necesaria en estos casos para que nos ayuden, para que nos puedan entender, porque es muy difícil exteriorizar el sentimiento, es muy difícil, porque por muchos años que pasen, como es un dolor sin duelo, un dolor que no está cerrado, ese dolor es en el tiempo aumentado cada día. Belén, es importantísimo. Aquel año, aquel 1973, aquel 3 de julio, ¿qué ocurrió? Recordemos, Belén. Pues ese día mi hermano fue al colegio, como todos los niños de esa edad. Mi hermano recuerdo que es el mayor de cinco hermanos, yo soy la pequeña. Mi hermano tenía 13 años, mi hermana Concha tenía 12, luego viene mi hermano Mario, mi hermano Enrique, Carmita y yo. Yo tenía meses. Y mis padres regentaban, tenían un restaurante al lado del ayuntamiento, lo que era el antiguo cine,
que había que cruzar una plaza, una pequeña plaza, y el colegio estaba a la izquierda de donde nosotros vivíamos. Aquí está, este es el colegio, aquí está la casa donde vivíamos y en esta plaza que subía, al final estaba el restaurante de mis padres. El colegio era de jornada por la mañana y por la tarde, a las 5 salía y siempre íbamos a echar una mano a mis padres, a mi padre, pues si necesitaba que fuésemos a comprar algo al supermercado de al lado. Y mi hermano, pues eran las 8:30 de la tarde, noche, y no había llegado. Entonces mi padre le dijo a un señor que estaba allí, a un cliente, mira, acércate a casa, porque Albertito, como así le llamaba, se llamaba igual que mi padre, Alberto era mi padre y Albertito, pues cariñosamente y por ser pequeño, en diminutivo. Y entonces el señor puso la plaza, llegó a casa, le preguntó a mi madre, mira, Albertito está aquí porque es que no ha ido por el bar, por el restaurante. Y dice mi madre, no, no está, pero es que no ha venido del colegio. Entonces ya se dio la voz de alarma, pueril, en un pueblo, que Claro. es, nosotros vivimos un pueblo de una isla menor, como es Lanzarote, el pueblo se llama San Bartolomé, está a 8 kilómetros del aeropuerto, del mar, pero estamos hablando de hace 49 años, que los aviones no eran como hoy en día, que salían, y más siendo un niño, que alguien lo tuvo que ayudar a desaparecer. Solamente apareció a 5 o 6 kilómetros, que está entre el pueblo y el aeropuerto, una carretera que baja por Güime, se llama, su bicicleta, su vieja bicicleta azul, con la rueda pinchada. Y allí apareció, pero él no apareció nunca más, ni se supo nunca más de él. Y ningún otro objeto personal, ¿no, Belén? Además de la bicicleta. Nada, nada. Incluso esa zona, hoy en día pasa una carretera y hay una circunvalación, hay una rotonda ahí, que cuando mi madre siempre me decía que cuando empezaron a hacer toda esa construcción, tenía la esperanza de que encontrasen algún otro objeto, algo que diga, ahí es donde apareció la bicicleta del chico desaparecido, ¿no? Mi madre esperaba que alguien viniese con las noticias, pero no ocurrió, no. Sí que un señor, taxista de allí del pueblo, lo vio, pero como mi hermano ayudaba a veces para ganarse un dinerillo, ayudaba al cartero del pueblo, entonces repartía cartas. Y este señor lo vio por allí, lo vio con la bicicleta. Dice, muchacho, ¿qué haces por aquí? Nada, estoy que se me pinchó la rueda, ¿quieres que te lleve a algún sitio? No, no. Y mi madre le ha preguntado a ese señor, ¿pero tú lo llevaste a algún sitio luego? Él dice que no. Carencias. En aquella época, en la isla de Lanzarote, las carencias policiales de investigación y de ayuda fueron bastante precarias, casi diría inexistentes. Es verdad que eran otros momentos. Yo, hablando hace un tiempo, ¿no? Con un amigo mío, a José, Ayo, como yo le llamo cariñosamente, de allí de Lanzarote, me decía, ¿no? Esa sensación de vecindad, de hermanamiento, donde todos se conocen, y más en un pueblo como es este caso, y pensar que cualquiera de las personas podía estar implicada y que cualquiera de las personas podría ser totalmente inocente. Es decir, es una dualidad difícil, Belén, con la que habréis vivido todos estos años. Sí, y además dualidad difícil y castigadora, porque muchas veces castiga lo bonito de los pueblos, que es ese arraigo, que te sientes en casa, por muchos años que estés fuera, cuando vuelves siempre estás en casa. Eh, Porque siempre es bueno llegar, porque todo el mundo te saluda, todo el mundo te conoce, sientes como que nunca vas a estar solo. Pues en este caso es castigador, porque cuando mi hermano desapareció, eh, esos juicios paralelos eh, te culpabilizan y empiezan a buscar incógnitas sin saber, y cuando no hay una resolución policial, ni siquiera un peinar la zona como hay hoy en día, unos georradares, no existía nada de eso. Recuerdo ver en el bar de mi padre a dos policías secretos que eran los que
de vez en cuando iban y decían, bueno, pues vamos a ver si ahora que viene la feria, a ver, o sea, siempre era como todo muy de cuarto milenio, era como todo como un aura un poco oscuro, Ujú. que no tenía luz de nada, porque nadie ayudaba, nadie, porque no se sabía, no había ningún hilo conductual que pudiese decir, pues ahí está, estas señales que puedan decir, no hubo nada, no se sabe nada. Hipótesis, muchísimas, y luego juicios pueriles bastantes. Lamentablemente, ese sensacionalismo no existe solamente en la televisión, existía ya en los pueblos, de ahí sale, ¿no? Claro. Y es doloroso porque en el caso de mi hermano desaparecido, mi padre era cazador, le gustaba mucho la cacería, a mi hermano, a mi primo, ha sido el presidente de la Federación de Caza durante muchos años, en Lanzarote. Entonces, cuando mis padres hicieron una casa y dejaron la casa donde vivían, encontraron unos huesos que fue a los 2, 3 años, bueno, no, quizás un poco más, a los 6, 7 años. Encontraron unos huesos en la parte de atrás, que era donde mi padre, pues los perrillos que se le morían, pues lo enterraba allí, eran podencos canarios con pedigrí, y mi padre pues los cría mucho y en aquel entonces no existían las leyes que hay hoy en día, Ujú. y lo enterraba allí. Entonces, lo primero que corrió fue la noticia en el pueblo y luego la noticia mediática sin constatar verdaderamente los hallazgos, a ver si Claro. eran de un ser humano. Y salió en todo sitio, salió en prensa, salió en todo sitio, fueron muy castigados mis padres pues, por las críticas, y al final el forense dictaminó que eran huesitos de animales, pero la noticia eso luego no lo pusieron en los medios de comunicación. Y el daño ya estaba hecho, Belén, Y el como daño ya estaba hecho. es un Entonces, daño que tenemos que además incidir, y además cuando de verdad, Belén, se dan noticias falsas o cuando se llama a la familia alentando falsas esperanzas, ¿no? Cuando las hay, cuando no, como tú bien decías, sin noticias, sin noticias, sin noticias, ¿no? Pero es un daño que hay que cuidar, que el dolor a las familias no se puede ver incentivado por nada así. es que nosotros, mi madre siempre lo dice, ella no perdió a un hijo solamente, perdió a todos los demás, Claro. porque ese cariño, esa unidad familiar se rompe, se quiebra. Entonces, ya no tienes, mi madre le dio una ceguera histérica, estuvo 6 meses que no tenía visión. A mí, como era tan pequeñita, me cuidó una vecina. Mis hermanos se convirtieron de la noche a la mañana, se convirtieron en padres para cuidar los unos de los otros, porque ante esa carencia, mi padre no abría las puertas del restaurante porque era incapaz de cruzar esa plaza para volver a trabajar, y con todas las miradas hacia él, porque era como el malo de la película, porque tenía que ser él. Más en los pueblos antiguamente que existía ese machismo, ¿no? Los hombres eran los fuertes, los que estaban en los bares de noche y demás, y las mujeres estaban en casa haciendo la comida para cuidar al varón, ¿no? Eso estaba muy arraigado en esa época en los pueblos, imagen en Lanzarote, ¿no? Entonces, todas las miradas, ser culpable, eh, acusarlo sin serlo, fue tan doloroso para mi padre. Mi padre lo destrozó como me contaba él, me decía, me rompieron el corazón. Y luego con los años se demostró que no había nada, pero no seguían buscando a mi hermano. Eh, mi Esa, hermano ha sido, mi hermano está ese es el dolor, perdón, Evelyn, más grande, ¿no? Es decir, el ver cómo pasan los años y no se hace nada nuevo. no se hace nada, pero es que ni siquiera, Luis, es que ni siquiera está en ningún En los registro, no existe. registros, así es. Mi hermano no existe. De hecho, hace 5 años me llamó mi madre porque encontraron unos huesos debajo de la montaña Mina, que es la montaña que divide la capital Arrecife del pueblo este, San Bartolomé. Y encontraron, por ahí hay un yacimiento arqueológico vecino, muy, muy, muy al lado. Y ya mi madre vio en las noticias que habían encontrado unos huesos
y que el fémur parecía de un adolescente de 13, 14 años. Mi madre me llamó desolada, me dijo, Belén, por favor, yo me acuerdo que estaba yendo a Galicia, que tenía que hacer un trabajo, tenía que ir a cantar allí, y, y empecé a llamar a la Guardia Civil para que me dijese, porque es que sí es cierto que miré que los medios de comunicación ponía que, que eran unos huesos de hacía más o menos 3 décadas, pues justo, Coincidía, claro. coincidía. Y llamé. El periplo que tuve que hacer para que me diesen algún atisbo, una aclaración. No hubo manera. Llamé a la Guardia Civil de San Bartolomé, me dijeron que ellos no tenían esa competencia de los hallazgos, digo, pero sin embargo, donde han aparecido los huesos es en municipio de San Bartolomé. Sí, pero eso lo lleva el juzgado de Arrecife. Para eso llama a Costa Teguise, me dio el teléfono, llamé a Costa Teguise, el guardia civil me pasó al cabo, el cabo me pasó al sargento, el sargento me dijo que eso era de huesos de guanche porque estaba al lado del yacimiento. Digo, pero yo no quiero que usted me diga lo que a usted le parece. Yo quiero que me diga lo que ha determinado la forense que ha hecho el levantamiento de esos huesos. Claro. Digo, porque mi hermano está desaparecido. ¿Vosotros tenéis alguna anotación, tenéis alguna lista de personas desaparecidas? Porque creo que en Lanzarote no hay muchas personas desaparecidas, gracias a Dios. Digo, porque si encontráis unos huesos y hay un niño de 13 años desaparecido, pues muchos años que pasen, vosotros tenéis que tener la información ahí y tenéis que constatar los hallazgos con, existe hoy en día un banco que analizan los genes para ver cuando encuentran algún cuerpo, constatar la información. Mi hermano no está en ningún registro, no existe. Claro, No existe. es imposible tener visos de que si pasa algo vais a tener alguna noticia cuando no está en esos registros y cuando no se tiene en consideración como lo que estás contando, con unos datos tan parecidos en el tiempo y con una similitud tan grande, ¿no? No sé finalmente si te informaron o solo quedó en No, un me parece que es esto. él me dijo que si quería hablar con la forense de Las Palmas, entonces de la provincia de Las Palmas, con lo cual tenía yo que ir al juzgado número 1 de Arrecife y hacer la reclamación para que me informase. Pero él me dijo que la forense había determinado que era centenario. Digo, es que no es lo que pone en prensa. Dice, ya, pero yo no tengo culpa. También tenía razón el señor. Sí, sí, Digo, claro. porque 3 décadas son 30 años. Claro. Digo, si ahora me dice que los huesos son centenarios, pues entonces probablemente sean de Cambia la guanches, pero historia, claro, 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 claro. en todos los medios de comunicación usted lo puede ver. Entonces, ¿quién dio esa primicia? O sea, ¿quién lo dijo? ¿Quién mandó la errata? Claro. Digo, porque detrás de eso, de esos hallazgos, hay una familia que está sufriendo desde hace 40 y pico años. Claro. Es Entonces, importantísimo. Belén, antes de despedirte y recordando, por supuesto, la figura de tu hermano, de Alberto, y dándote, además, dándote todo el cariño para la familia y para tu madre también, y para toda la familia, para los que están y para los que se han ido, ¿no? Con ese dolor de no encontrar a Albertito, como le llamáis cariñosamente. Algo que fue muy importante fue tu aparición en un programa nacional de televisión, haciendo lo que mejor sabes dentro de muchas otras cosas, ¿no? Pero a nivel de vocación y talento, que es poner tu voz lírica al servicio de la ciudadanía y de la causa, ¿no? Poniéndole voz en un momento muy emotivo. Yo te lo dije personalmente, Belén, cuando coincidimos, y además tengo que decir que estamos trabajando para poder hacer algo también aquí en Andalucía, para recordar a las personas desaparecidas a través de la música, porque Belén, sin duda alguna, todos nos emocionamos en casa. Yo no podía aguantar la emoción. Y creo que en los momentos en los que estamos, ahora parece que, aparte de este programa, que muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de programas que estamos todo el año, hay alguna serie, ¿no?, que está sonando ahora más fuerte sobre la causa, pero que también hay que saber tratar con respeto esta causa, sirvió de mucho porque pusiste la voz, nunca mejor dicho, a las familias. Imagino que sería un momento muy emotivo, teniendo además a tu hermano tan adentro, ¿no? sí, además era reciente que había fallecido mi padre y mi padre murió mirando la puerta del hospital esperando la llegada de su hijo. Hasta el último momento estuvo esperando. Entonces, cuando me llamó, me vine a vivir a Canarias porque, para estar con mi madre, yo después de 24 años viviendo en Madrid.
eso ha sido otro periplo horrible, el hecho de tener que dar por muerto a mi hermano para poder alzar el testamento de mi padre, doloroso, Durísimo como... costoso, Ujú, costoso económicamente ujú. encima, porque hay unas lagunas burocráticas horribles que además tenemos que gestionar las familias. O sea, es horrible eso. Y cuando recién llegada a Tenerife, trayendo todas las partituras, la música y otra vez afianzándome aquí, me llamó Paco y me dijo: Belén, que me han llamado de Mediaset para hacer la participación en este programa que es de formato británico, ya que los padres de Madeleine McCann habían hecho su participación en este programa. Era un coro, ¿no? En el Eh, caso de Madeleine, Sí, ¿no? era un coro. Ujú. Y Paco le dijo: mira, yo un coro no lo sé, pero sí que la hermana de un desaparecido es cantante profesional. Y yo cuando Paco me lo dijo me quedé un poco así, y además estaba con toda la mudanza, estaban además en el aeropuerto y digo, no sé, ¿tú qué quieres que haga? ¿O tú qué crees? Y Paco, que para nosotros es nuestro Dios, una persona luchadora que nos ha ayudado, ha sido el primero que le ha hecho una sonrisa en el dolor de mi madre, en su carita. Siempre ha estado detrás de nosotros. Lo que hace Paco no solamente está visible, está detrás también. Ujú. Y, y me dijo: sí, yo creo que sería muy bueno para dar visibilidad a la causa. Digo, no se hable más. Claro que sí. Y ahí estuve. Es lo más importante. Fue un momento muy emotivo, un momento que nos llegó a todos al corazón. Yo quiero agradecerte, Belén, este ratito con nosotros, por supuesto, recordar a tu hermano, pase el tiempo que pase. La esperanza está Muchísimas. ahí, la alerta tiene que estar, la imagen nosotros la vamos a compartir siempre y recordándolo, ¿no? Así sería. Os lo agradezco muchísimo. La labor que hacéis es tan necesaria. Así sería mi hermano hoy en día. Me han hecho una progresión, Qué Carles bueno. Puig, me han hecho una progresión en 3D de cómo sería mi hermano ahora. Este sería mi hermano hoy en día. Qué interesante lo que nos está ofreciendo Belén, además, para acercarnos a lo que sería hoy, a lo que sería hoy en día, ¿no? Alberto, ¿no? Sí, Pasados los años. sí, Eh, han sí, hecho un peritaje de la fisonomía de todos los hermanos y este es el resultado y me lo han hecho en escultura. pues interesantísimo. Quédense con esa imagen. Belén, yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad, que hoy hayas estado en el programa con nosotros. Te mando un beso enorme desde aquí a Canarias y, como digo, para tu familia, siempre en el recuerdo y enhorabuena por lo que haces, como lo haces y por llevar siempre la voz de tu hermano, pase el tiempo que pase. Un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, de todo Gracias. corazón. Muchas gracias. Gracias. Además, nos vamos a quedar con la voz de Belén en el Senado. El otro día recordábamos sus palabras. Muchas personas me comentaron que les emocionó ese momento. Pues tenemos esas palabras ahí para, mientras preparamos la siguiente conexión, recordarlas. Esto ocurrió en el Senado. Conmemoramos el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Hoy es un día más, de una semana más, de un mes más, de un año más sin ti, sin vosotros. Familiares de esta mi familia, Esperanzas, cuántas frases que escuchábamos en la televisión cuando teníamos las noticias de fondo en el comedor de casa y tan ajenas a nosotros y que resuenan lamentablemente y dolorosamente como cotidianas ahora en nuestras vidas. Peinar la zona, rastreo policial, batidas de rastreo, expediente abierto, sin noticias, sin noticias, sin noticias. Esta última es la que resuena cada segundo con un eterno eco hiriente que no cesa, ¿verdad? Nací en un pequeño pueblo en una isla del Atlántico, Canarias, Lanzarote. En mi pueblo todos nos conocemos. Cuando nos saludamos, estamos como media hora saludándonos, ¿verdad, Luz? En Canarias vivimos así. Cualquier sitio es bueno, en la calle, en el centro de salud, en la pescadería. Siempre hay un momento para tomar un fisquito o un buchito de café. Porque en los pueblos, en mi pueblo así se vive, se arraiga, son costumbres de antaño.
En mi pueblo, cuando yo era pequeña, las fiestas se anunciaban por megafonía. Era un coche que iba recorriendo las calles y anunciaba las fiestas para que nadie se quedase sin asistir. Pero cuando lo tengan que me avisen, ¿vale? También anunciaban los funerales, fiestas y funerales. Paradójico. Un día, de un mes, de un año, todo se quiebra en mi pequeño e idílico pueblo, de costumbres arraigadas. Desaparece un niño, un menor de 13 años, mi hermano. Nadie oyó ni vio nada. Sin noticias, sin noticias, sin noticias. El coche con megafonía que recorría las calles, que anunciaba fiestas y funerales, no anunció nada. Desapariciones no anunciaba. Solo el eco de las elucubraciones en los mentideros pueriles. Una familia rota, quebrada y sobreviviendo entre los vértices del duelo y la esperanza. Mi hermano no está en ningún registro, ni insular ni general. No existe. Seguimiento del caso no existe. Cotejación de noticias con hallazgos no existe. Rastreos o información a la familia del caso en el tiempo no existe. Hace mucho tiempo, dicen, 48 años, en el sentir de mi madre, sigue siendo su hijo, Albertito, el pequeño de 13 años. El dolor se detuvo en el tiempo, así como su edad. No existe. Hoy, con una alerta activada de menores desaparecidos, con medios y despliegues más eficaces, colaboración policial coordinada en casos actuales y recientes, entre muchos, pero voy a poner un ejemplo, el de Caroline del Valle, que desaparece en Sabadell con tan solo 14 años, más o menos la misma edad que mi hermano. En el año 2015 va a ser 7 años de su desaparición, solo 7 años. Su madre grita desesperadamente ayuda, que busquen y le puedan dar algún atisbo de esperanza de su niña, de su pequeña. Especulaciones policiales muy duras de oír, teorías mantenidas hasta la fecha de homicidio con ocultación de cadáver que golpean en el alma de esa madre cuando fueron vertidas fríamente y sin más posibilidad de duda y de aliento esperanzador para ella. Doloroso, muy cruel. Hace 48 años de la desaparición de mi hermano. 13 años tenía. Hace 7 años de la desaparición de Caroline del Valle. 14 años tenía. Más medios, más despliegues, georradares, alertas activadas de menores, etcétera, etcétera. Y seguimos, esta madre, mi madre, nuestra familia, sin noticias, sin noticias, sin noticias. Ramón de Campoamor escribió los poemas del alma y uno de ellos, Cantares, que Joaquín Turina le puso música, dice unas frases así: y te miraba sin ver y te escuchaba sin oír. Los familiares de nuestros desaparecidos a todas horas los miramos sin oír su voz cada día de nuestras rotas vidas. Los escuchamos en el silencio sin ver. Cantares dolorosos del alma. Importantes palabras, emotivas palabras sin duda alguna, que recordábamos el otro día y que hoy teniendo a Belén con nosotros es importante. Tenemos una noticia de última hora, acababa de hablarlo Belén con nosotros, se hablaba del caso de Madeleine en el programa británico, pues hay una noticia de última hora y es que la policía alemana encuentra pruebas físicas de Madeleine McCann en la furgoneta del principal sospechoso. Los investigadores al frente de la desaparición de Madeleine han informado de que se encuentran pruebas en la caravana del principal
sospechoso Cristian B, como le conocemos, se trataría de fibras del pijama rosa de la niña. El pijama rosa que Madeleine llevaba aquella noche, hay restos de este pijama en la caravana del presunto sospechoso. Es un caso del que estamos pendientes desde hace muchísimos años, pero del que se sigue investigando y quizás esto sea un avance. No sabemos si para saber del paradero de Madeleine, pero sí para inculpar definitivamente al principal sospechoso. Una noticia de última hora de la que vamos a seguir informándoles y que evidentemente conforme nos llega la compartimos. Sale en este momento a nivel internacional y nos hacemos eco de ello. Como tampoco nos olvidamos del caso de Esther López, el caso que vamos a seguir de cerca y que lo estamos siguiendo porque ocurre en nuestro país y además porque estamos todos pendientes, ¿verdad?, del caso de Esther. Ya saben ustedes que el pasado 5 de febrero se encontró su cuerpo sin vida en Transpinedo y hoy queremos hablar con Jorge Carlos de la Torre, abogado, que hoy lo hace de forma virtual, no ha podido ser presencial, pero le agradecemos mucho que esté ahí. Jorge, abogado, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luis. Bueno, mira, ¿te has hecho un inciso sobre el caso de Madeleine, la chica británica? Sí, claro que sí, Mira, por supuesto. El tema es cierto de que han encontrado unas fibras, pero hay mucha preocupación con esto, porque realmente lo que se han encontrado son fibras del tejido pijama, porque es imposible saber si son fibras del pijama. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es una prueba forense. Cuando hablamos de una prueba forense estamos hablando que hayan encontrado sangre, que hayan encontrado a los pelos, piel, una uña de la víctima, pero en esto lo que coincide, fibra del tejido. ¿Qué ocurre? Que en estos casos es muy complicado poder encauzar un caso por este tema, puesto que es ¿cuánto habrá vendido la fábrica de pijama que realizó ese pijama? Claro, sí, o sea que lo que quiere decir Jorge es que es muy curioso, pero muchas veces hay que tener cuidado con eso, porque claro, es fibra del tejido, no fibra del pijama. Vale, o sea, quiere decir con esto que aunque la noticia que ha salido, que es la que yo me he hecho público, que la propia familia y sus responsables legales han compartido, hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que estamos hablando, puesto que, claro, puede tratarse de otro pijama parecido y no tratarse del pijama de Madeleine. Claro, un pijama de una o otro tela tejido, otra tela rosa, otra tela de ese Exactamente. tejido, ¿no? Bien, apunte dado, gracias Jorge. Y como decíamos, el caso de Esther, ¿verdad?, también donde hay un presunto sospechoso y donde ¿en qué punto nos encontramos? Un punto complicado porque estamos en un punto que no es ningún punto, que no es punto. El sumario, si no tengo mal entendido, se ha abierto ahora porque es secreto. Y la cuestión está de que no hay ninguna, porque encuentran un cuerpo en una carretera y lo que hay son indicios en las contrariedades que dice el presunto, el investigado, ¿no? El investigado está dando unas versiones, claro, dice una, después dice otra, después dice que no se explica cómo han podido surgir ciertos hechos, los bollos que tiene su coche, el tema de la limpieza, si él no había limpiado el coche, cómo fue a limpiarse y cosas por el estilo. El problema está de que de este caso de que realmente está todo muy confuso, que el cuerpo se ha encontrado en una carretera donde tiene cierto tránsito y no se vio hasta 20 días después de fallecimiento, lo que se ve que el cuerpo fue colocado allí con propiedad, pero sí es cierto que salió información donde la Guardia Civil dijo que según las pesquisas que tenía, que el cuerpo no se había movido del sitio, pero en contrariedad ahora sale la noticia de que el cuerpo, por la posición que tenía, con la barbilla boca abajo, las piernas juntas, brazos unidos y tal, eran indicios totales de que el cuerpo había sido manipulado y que había sido limpiado para borrar. Además, Jorge, lo que se confirma es que se descarta la muerte por atropello porque no se encuentran huellas de frenada ni restos de ningún accidente en ese punto y, como bien decías, que lo que se cree es que el cuerpo fue colocado allí. Lo que pasa es saber qué ocurrió, ¿no?, desde el momento de su desaparición hasta ese momento, cuando además su amigo dice no haber hecho ninguna llamada y sin embargo se demuestra que hizo algunas llamadas esa noche. También hay que tener en cuenta una cosa, de que no hay de atropello en ese punto, pero
tampoco nadie nos dice que haya podido haber un atropello en otro sitio y trasladado el cadáver, porque las fracturas que hay son muy coincidentes con lo que puede ser un accidente de circulación. Es una rotura de cadera, por otro lado, esguince cervical. Normalmente fracturas que se tienen en arte detrás. Pero ciertamente en ese punto no existe ni huella de frena ni nada por el estilo. Claro, y además, lo que venimos hablando también un poco, ¿no? El tema de que se piensa que a lo mejor fue un golpe leve y que lo que decía también la autopsia es que pudo morir en las horas posteriores. Es decir, si se hubiera encontrado a tiempo, se le hubiera salvado la vida a Esther. Sí, pero eso son hipótesis. Claro. Eso no se sabe si se murió o en horas posteriores. Que hay que darse cuenta que cuando un cuerpo fallece, se puede interpretar a poco tiempo el que murió, porque según los grados que vayan bajando, que vaya bajando el cuerpo, pues se sabe a la que murió. Pero cuando ya son varios días, ya el cuerpo ha estado en una temperatura más o menos, ya ha enfriado. Entonces, saber exactamente la hora. Que sí, que es posible, teniendo en cuenta que era fractura grave, de que que Esther hubiera estado más tiempo y que de haber sido auxiliada, haber estado hoy en día con vida, pero eso es todo hipótesis. Claro, evidentemente todo un pueblo ahí lo estamos viendo entregado, preocupado por el caso de Esther. Hablar, eso sí, de que, claro, el testigo habla de que en tan solo una hora o menos se encontró el cuerpo, que era visible, y todo apunta, ¿no? Como otra hipótesis más, pero todo apunta a que el cuerpo se pudo poner allí, porque, claro, se hicieron muchas batidas y también en esa zona, abogado. Vamos a ver. En un principio, si mal no recuerdo haber leído yo las informaciones, se apuntó a una persona que supuestamente es violenta y que acude al restaurante donde fue encontrada, creo que se llamaba La Mira, Hermanitas. ¿no? Y se registró su casa y tal, pero tampoco encontraron nada, porque una persona violenta no significa que vaya ahora a cometer el hecho delictivo del mundo. La Maña caso, es el restaurante, sí. Yo en este caso creo que es posible que haya podido existir un dolo eventual, y explico lo que quiero decir esto. En el caso que haya sido una persona un tío imprudente, pues en caso de no tener antecedentes y tal, pues seguramente saldría con la suerte de la condena, porque tendría una condena aproximadamente de 2 años, y si no tiene antecedentes saldría con la suspensión. Ahora bien, esto aumenta cuando quizás el que ha cometido ese homicidio imprudente es con un dolo eventuoso. ¿Qué quiere decir? Bajo unas condiciones que agrava el riesgo se cometa ese delito. Pongo un ejemplo. Si una persona hace y le falla el freno y realmente mata a alguien, pues lo ha matado, es un homicidio, pero esa persona no tiene la culpa. Ahora bien, ese partido o esa persona ha tomado estupefacientes, el riesgo es superior. Claro. Con lo cual hace que la condena pueda ser superior. Entonces puede ser que el cometido el delito tenga algo que se asustara y intentado manipular la situación para que desaparezcan las pruebas y no ser encausado. Pues yo creo que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el caso. Jorge, si podemos, pues seguiremos en conexión, ¿de acuerdo? Para ir valorando las novedades del caso de Esther López. Te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y gracias, como siempre, un abrazo, Luis, por aportar. Perdona que no haya podido estar allí, tú ya sabes el percance de nada, pero lo importante es que estés bien. Siempre un placer estar hablando contigo. El placer es nuestro. Jorge, un abrazo grande y buena tarde. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues como siempre ha llegado el momento, hablamos de casos, de alertas que nos preocupan y vamos a empezar vamos a empezar en Granada, como es el caso de Lidia Molino. Vamos a empezar con este caso, la familia de Lidia Molino Campos, una granadina del barrio del Zaidín,
denunció su desaparición en Granada en esta semana. La mujer de 40 años de edad salió el pasado martes 26 de abril de su casa, cerca de la Plaza de las Palomas, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Pasaron 72 horas, las autoridades empezaron a desarrollar un dispositivo de búsqueda y Manuel, su hijo, habla de que se trata de una mujer de 1,65 de estatura, con pelo rubio largo, y la última vez que fue vista llevaba un chándal de color negro, no tiene ni coche ni carnet, y la última persona en verla fue un trabajador de la misma calle en la que vive la familia en torno a las 7 de la mañana del pasado 26 de abril. Manuel explica que su madre es ama de casa y que debía llevar a una de sus hijas al colegio por la mañana. Sin embargo, salió de casa temprano y no volvieron a saber de ella. Han buscado en todos los lugares. Recuerda que además la noche anterior todo transcurrió con normalidad. El día de antes estuvieron charlando, riéndose, hablando, no encuentran ningún motivo para que se marche. Se ha recorrido prácticamente toda la ciudad y en las últimas horas nos informan de que también se tiene en cuenta ahora la provincia de Granada, puesto que la pista ahora se va también a la provincia, a los alrededores de la capital, así que ahí está la imagen, especialmente para los que nos siguen desde PTV Granada y, como no, para todas las personas también que nos estén viendo en este momento. Y de este caso continuamos con otro caso, y es un caso, bueno, que también nos ocupa por el tiempo que lleva, ¿no? Hace poquito. Nos vamos hasta Madrid con el caso de Francisco de Pablo. Hace 40 días que Francisco, de 32 años, salió de su casa de Madrid, donde jugaba a la consola con un amigo, para encontrarse con una persona. Iba a estar fuera una hora, pero ya no volvió. Su madre y sus desaparecidos creen que no es una desaparición voluntaria y piden a la justicia que reabra el caso sobreseído el pasado 13 de abril. Igual que Juana Páez, la madre del desaparecido, opina el abogado colaborador de esos desaparecidos, Juan Manuel Medina, que se ha hecho cargo del caso y que ha presentado un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, que archivó las actuaciones al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito. En declaraciones a EFE, tanto Páez como Medina han expresado su deseo de que pueda reabrirse el caso. En una hora vuelva, es lo que le dijo Francisco al amigo con el que el 21 de marzo pasado jugaba a la Play en la casa que tenía alquilada en el barrio madrileño de Hortaleza, donde también vive su madre. Francisco salió en torno a las 6 de la tarde de ese día de la vivienda en compañía de un segundo amigo. En el portal se separaron y cada uno tomó una dirección. Nadie sabe hacia dónde dirigió Francisco sus pasos, que solo informó a su compañero de que se iba y volvería en una hora porque tenía que hacer un asunto. 5 días después, el hermano de Juana le contó que una persona le había comunicado que Francisco se fue el día 21 y no había vuelto. Al día siguiente, el 27 de marzo, Juana acudió a la comisaría de Hortaleza de la Policía Nacional para denunciar la desaparición de su hijo, y aquí lo estamos viendo. Queremos recordar la imagen y el caso de Francisco de Pablo Páez. Mucha estatura, 1,95, llama la atención por su altura, 90 kilos, calvicie parcial, color de pelo, bueno, pues el color castaño y color de ojos marrones, y bueno, y tienen ahí la información y ese tatuaje en el tobillo izquierdo que puede ayudar a identificar también a Francisco de Pablo. Y por último, recordamos una alerta, nos venimos ahora a Málaga y es un caso que seguimos en ausentes desde que ocurrió y lo vamos a seguir haciendo allá donde estemos, ¿verdad? El caso de Juan Carlos Salud, aquí ha estado su hermana en muchas ocasiones y no vamos a dejar que se olvide. Un caso que ocurre en Málaga, la última pista la tuvo en la zona del Limonar, ahí se pierde la información de su teléfono móvil. 60 años, 1,70, pelo canoso, ojos castaños, bigote canoso, gafas graduadas, lo tienen ahí. Llevaba una camiseta negra, muy importante también el reloj y el tatuaje en el brazo. Los objetos personales, como digo siempre, igual que las gafas, son importantes a acercarnos donde se podía encontrar. Y la última zona, siempre lo hemos dicho, fue el Limonar, en Málaga, donde se ve la señal del móvil, pero no sabemos si el móvil se quedó ahí y si él continuó sus pasos. Juan Carlos Aluz Gallardo desaparece en Málaga el 13 de junio y prácticamente a un año de su desaparición seguimos buscándole en ausentes. Y dicho todo esto, en estos últimos minutos voy a saludar a una gran profesional del ámbito criminológico, a Itziar Iriondo, que está del otro lado. Itziar es asesora e investigadora criminológica en desapariciones involuntarias, forzosas o sin causa aparente desde el año 2012, fundadora y directora de DACRIM, peritaciones ámbito penal y civil, realización de estudios e informes de criminología ambiental, una gran profesional. Itziar, bienvenida a este que también es tu programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti siempre, gracias por también este ratito que sé que has estado esperando, pero bueno, hemos tenido algunos cambios Nada. en escaleta. Y bueno, queremos hablar de la actualidad de los casos, ¿verdad? Y en primer lugar tenemos un caso que nos ocupa además por proximidad del que queremos hablar. Sí, bueno, efectivamente, imagino te refieres a Joaquín, ¿no? Sí, ¿Verdad? así es. Sí. Bueno, es el caso de Joaquín Fernández García. Desapareció en fecha entre el 10 y, bueno, el 10-11 de septiembre del 2008 en la zona de Carboneras. Y bueno, él junto con un amigo iban a realizar un alijo de hachís. Había más personas implicadas, más personas que iban a participar en este alijo. Y bueno, la verdad es que es un caso en el que ha sido compleja desde el punto de vista judicial el intentar retomar ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, hubo un robo de una embarcación también en el puerto de Carboneras y se supone que tanto Joaquín como su amigo salieron de ese puerto para llevar a cabo ese alijo, ¿no? Pero existen muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, previamente, Joaquín, sobre las 7:30 de la tarde aproximadamente, junto con otra persona que iba a participar en ese alijo, fueron al puerto, bueno, pues con el fin de intentar puentear a una embarcación, y lo consiguieron, volvieron a las 9 de la tarde al domicilio donde estaba el resto de los participantes. Y ellos en principio tenían previsto salir del puerto de Carboneras a las 10 de la noche para reunirse bueno, pues con la otra embarcación sobre las 12 de la noche, ¿no? Pero en declaraciones del amigo que iba él manifiesta que finalmente terminaron saliendo sobre las 12:30 de la noche, es decir, 2 horas y media más tarde, porque no consiguieron bueno, pues puentear ninguna embarcación, algo que es contradictorio en base a las declaraciones del resto de testigos, ¿no? Realmente no existe ninguna prueba fehaciente que demuestre que Joaquín llegó a embarcar en esa embarcación, ¿no? Ellos se quedaron sin gasolina. Hay que tener en cuenta también que detrás había una organización criminal bastante importante y llama la atención que ni Joaquín ni su amigo sabían manejar teléfonos GPS ni habían hecho previamente ningún tipo de alijo de hachís, ¿no? Eso ya nos llama la atención también, ya que bueno, la cantidad era considerable, el dinero que iban a sacar bueno, pues con ese alijo, incluso la compra, también era bastante elevado. Y por lo tanto nos llama la atención que se encargaran tanto a Joaquín como a su amigo llevar a cabo este supuesto alijo de hachís, ¿no? Ellos se perdieron, según la manifestación del amigo que iba con él, se perdieron, estuvieron dando vueltas, se quedaron sin gasolina y bueno, decidieron quedarse a dormir dentro de la embarcación. Al día siguiente, sobre las 12 del mediodía aproximadamente, decidieron tirarse al mar e ir nadando a la costa. Esto es algo que también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque bueno, ellos disponían de un teléfono satélite, ¿no? Por lo tanto, en el caso en el que los teléfonos móviles no funcionasen, se podrían haber puesto en contacto con Salvamento Marítimo, incluso con el resto de los participantes, para que fueran a rescatarles, ¿no? Es decir, hasta ese momento nadie sabía lo que iban a realizar. Podían haber dicho perfectamente que iban a simplemente que robaron una embarcación, ¿no? Cuando, como comento, ellos se tiraron al mar, estuvieron nadando, estuvieron porque a su amigo lo encontraron 6 horas después en alta mar. Tenemos que pensar que estamos en el mes de septiembre, 6 horas nadando. Cuando le encontraron, lo único que tenía era una leve hipotermia, ¿no? Eso también nos llama la atención. Incluso a las 2 horas de lanzarse al mar, este amigo declara que decidieron quitarse el salvavidas, ¿no? Porque les molestaba para nadar.
algo que tampoco tiene sentido. El único elemento que te puede ayudar, que te puede mantener vivo en esa situación, que te lo quites porque te moleste para nadar, ¿no? Incluso cuando rescataron a su amigo, después de 6 horas, insisto, los chalecos, incluso más elementos que lanzaron al mar, aparecieron junto a él, ¿no? Después de 4 horas. Es decir, hay una serie de... Muchas contradicciones, ¿no, Itziar?, que hacen pensar que hay una parte que no sabemos, ¿no?, de lo que ocurrió, ¿no? Exacto, hay demasiadas contradicciones y luego, bueno, pues también es verdad que, bueno, nosotros como criminólogos, o yo por lo menos en mi trabajo como criminóloga, lo que realizo es una revisión del sumario, es decir, de todas las actuaciones que han llevado previamente los responsables de la investigación con la finalidad de averiguar nuevos indicios o pruebas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí. Que en muchas ocasiones, como pasa también en no está incluida toda la información en ese sumario, ¿no? Por lo tanto, es importante contar con toda la información. Me refiero, nosotros, una de las documentaciones que hemos solicitado, lo primero de todo, es el informe de salvamento marítimo, ¿no? De cuándo fue rescatado su amigo, cómo fue rescatado, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio a él le rescataron un pesquero, el cual, según el protocolo marítimo también, cuando se rescata a una persona, a un náufrago, hay que avisar de manera inmediata al salvamento marítimo, y él tardó media hora en avisar, ¿no? Entonces luego la embarcación apareció también a la deriva, en una dirección en la que no es la correspondiente, teniendo en cuenta un poco el estudio del mar, el cual no está completo, que eso es lo que me refería, que nosotros lo que hemos solicitado, el salvamento marítimo, precisamente es ese estudio del mar, ¿no? Es De las corrientes en importante, ese momento. es importante. Sí, Ciar, decía que es importante todo ese trabajo, todo eso que se hace, evidentemente, para aclarar un poco más todo lo que ocurrió. Itziar, me quedo sin tiempo, tengo un montón de preguntas, el tiempo muchas veces en televisión es así. Te tiendo la mano, si te parece, Itziar, a vernos la próxima semana o la siguiente y continuar, porque, por supuesto, sin problema. Perdóname, pero la televisión es así, y quería hablar del trabajo, además, como criminóloga, Itziar, y de los criminólogos en el ámbito de las desapariciones. Si te parece, nos emplazamos a continuar la conversación y agradecerte, además, el trabajo que estás haciendo y toda la información que nos acabas de aportar también del caso de Joaquín. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Itziar. A vosotros, como siempre, Luis. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Gracias, Itziar Irondo, y gracias por entenderlo. Llegamos al final del programa. Gracias a todas las delegaciones, como siempre, de PTV, por estar ahí en Ausentes. Les vemos la semana que viene. Tengan buena tarde. Muchas gracias.